El ardor en mi mejilla duró menos que la humillación. Daniela acababa de abofetearme delante de 30 personas en mi propio cumpleaños. Y nadie, absolutamente nadie, dijo una sola palabra. Todos bajaron la mirada como cobardes mientras mi hija de 42 años me gritaba que era una vieja estúpida que no entendía nada. El silencio fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón rompiéndose en pedazos. Pero lo que ella no sabía es que las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Y lo que ninguno de ellos imaginaba es que esa bofetada sería la última humillación que me permitiría recibir en mi propia casa. Me llamo Ángela, tengo 69 años y durante décadas fui la madre que dio todo sin pedir nada a cambio. La que trabajó dobles turnos para pagar los estudios universitarios de Daniela. La que cuidó a sus hijos cuando ella quería salir de fiesta. La que le prestó dinero cada vez que llegaba llorando con una nueva crisis financiera. La que le regaló el enganche de su primera casa. La mujer invisible que siempre estaba ahí, como un mueble más, esperando migajas de cariño de una hija que había aprendido a verme solo como un banco ambulante. Esa tarde de sábado, mientras limpiaba la sangre seca de mi labio partido y recogía los pedazos de mi dignidad del suelo de la cocina, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Ya no iba a permitir que me trataran como si fuera invisible. Daniela y su marido Javier habían cometido un error fatal. Subestimaron a la mujer que les había dado todo. Pensaron que era una anciana indefensa que se dejaría pisotear hasta el final. ¡Qué equivocados estaban! Pero para entender por qué llegamos a ese momento de quiebre total, necesito contarte cómo empezó todo. Cómo una familia que parecía perfecta desde afuera se había convertido en una cueva de víboras. Cómo los lazos de sangre se habían transformado en cadenas de manipulación. Y cómo yo, sin darme cuenta, había criado a mi peor enemiga. Todo comenzó 6 meses antes, en una tarde aparentemente normal de domingo. Daniela había llegado a casa con Isabel, mi nieta de 17 años, para nuestro almuerzo familiar, de siempre. La mesa estaba puesta con mis mejores platos, esos de porcelana azul que había heredado de mi madre. El aroma del guiso de pollo llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume de las rosas del jardín que entraba por la ventana abierta. Era uno de esos momentos que fotografías mentalmente, porque todo parece perfecto. Isabel estaba especialmente cariñosa ese día, ayudándome a servir la comida y contándome sobre sus planes de estudiar medicina. Sus ojos brillaban cuando hablaba de su futuro, y yo me sentía tan orgullosa de esa nieta que había salido tan diferente a su madre. Daniela, en cambio, parecía distraída, revisando constantemente su teléfono y respondiendo con monosílabos cuando le preguntaba algo. Debí haber notado las señales. Debí haber prestado atención a la forma en que evitaba mi mirada y a cómo Javier se había quedado inusualmente callado durante toda la comida. Fue cuando estábamos tomando el café que Daniela soltó la bomba con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Me dijo que habían estado pensando que yo ya estaba muy mayor para vivir sola en una casa tan grande, que se preocupaban por mi seguridad, que habían encontrado una residencia muy bonita donde estaría mejor cuidada. Lo dijo como si fuera una sugerencia amorosa, pero en sus palabras había algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Le respondí que me sentía perfectamente capaz de cuidar de mí misma, que la casa era mi hogar y que no tenía intención de irme a ningún lado. La sonrisa de Daniela se desvaneció por un segundo y pude ver algo frío y calculador en sus ojos antes de que volviera a fingir preocupación maternal. Me dijo que lo pensara, que no tenía que decidir inmediatamente, pero que era importante que fuera realista sobre mis limitaciones. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde, dándole vueltas a la conversación. Había algo en la actitud de Daniela que no me cuadraba. Una urgencia disfrazada de cariño. Una insistencia que sonaba más a presión que a preocupación genuina.
Y entonces recordé algo que había notado, pero a lo que no le había dado importancia. Javier había estado midiendo las habitaciones con los ojos, como si estuviera calculando algo. No podía imaginar entonces que esa conversación aparentemente inocente era solo el primer paso de un plan que llevaban meses diseñando. Un plan para quitarme todo lo que había construido durante toda mi vida. Un plan que requería que yo desapareciera del mapa, que fuera declarada incompetente, que firmara papeles sin entender lo que decían. Lo que no sabían es que esta vieja, invisible, había aprendido a observar en silencio y a desconfiar de las sonrisas demasiado dulces. La trampa estaba tendida, pero aún no había caído en ella. Todavía me quedaban algunos meses de inocencia antes de descubrir la verdadera naturaleza de las personas que había criado y amado incondicionalmente. Los días siguientes a esa conversación transcurrieron con una normalidad engañosa. Daniela me llamaba más seguido de lo habitual, siempre con el mismo tono meloso preguntando cómo me sentía, si había tenido algún episodio de confusión, si recordaba tomar mis medicamentos. Al principio pensé que realmente se preocupaba por mí, pero había algo en sus preguntas que me incomodaba. Era como si estuviera documentando cada pequeño olvido, cada momento de distracción normal en una mujer de mi edad. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, noté que había alguien parado al otro lado de la cerca observando mi casa. Era un hombre joven con una libreta en la mano que tomaba notas. Cuando me acerqué para preguntarle qué necesitaba, se fue rápidamente sin decir palabra. Esa misma tarde, Daniela apareció sin avisar con una excusa sobre traerme unos medicamentos que había olvidado comprar. Pasó más tiempo del necesario, revisando los gabinetes de la cocina y preguntándome sobre mis rutinas diarias. Isabel vino a verme el martes siguiente y por primera vez en meses vino sola. Se sentó conmigo en el porche mientras yo pelaba papas para la cena y noté que tenía esa expresión preocupada que ponía cuando algo la molestaba. Me contó que sus padres habían estado teniendo conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Que había escuchado mencionar mi nombre varias veces, junto con palabras como testamento y poder legal. Le pregunté si sabía de qué se trataba exactamente, pero ella negó con la cabeza, aunque pude ver en sus ojos que sabía más de lo que admitía. Me dijo que la querían mucho, que no importaba lo que pasara, ella siempre estaría de mi lado. Esas palabras me tranquilizaron, pero también me alertaron. ¿Por qué una nieta de 17 años sentía la necesidad de asegurarme su lealtad? Esa noche revisé todos mis documentos importantes. Mi testamento estaba en la caja fuerte, junto con las escrituras de la casa y mis pólizas de seguro. Todo parecía estar en orden, pero decidí hacer una copia de todo y guardarla en otro lugar. Algo me decía que necesitaba proteger esos papeles, aunque no entendía exactamente de qué. La semana siguiente, Javier apareció en mi puerta con una sonrisa que no me convenció. Dijo que pasaba por el barrio y había decidido visitarme. Nunca había hecho eso en los 15 años que llevaba casado con Daniela. Se sentó en mi sala con una actitud extrañamente familiar, como si ya fuera el dueño del lugar. Me habló sobre el mercado inmobiliario, sobre lo mucho que habían subido los precios de las casas en el barrio, sobre lo inteligente que sería vender antes de que bajaran. Le dije que no tenía intención de vender mi casa, que había vivido ahí durante 40 años y pensaba morir ahí. Su sonrisa se tensó ligeramente, pero siguió insistiendo. Me dijo que podría usar el dinero para asegurar mi futuro, que podría invertirlo y vivir cómodamente de los intereses. Cuando le pregunté por qué le interesaba tanto mi situación financiera, se las arregló para cambiar de tema, pero no antes de que notara cómo sus ojos habían recorrido cada rincón de mi sala, calculando su valor. Después de que se fue,
Me quedé con una sensación amarga en el estómago. Había algo en la forma en que había hablado de mi futuro, que sonaba más como una sentencia que como una sugerencia. Y había algo en la manera en que había mirado mis cosas que me recordó a un tasador evaluando una propiedad. Los siguientes días comencé a prestar más atención a los detalles que antes había pasado por alto. Daniela tenía llaves de mi casa desde hacía años, pero últimamente había estado entrando sin tocar el timbre. Decía que no quería molestarme si estaba descansando, pero yo siempre había sido una persona que se despertaba con cualquier ruido. Una tarde la encontré en mi estudio, revisando los cajones de mi escritorio. Cuando le pregunté qué buscaba, me dijo que había perdido un arete la última vez que vino y pensó que podría haber caído ahí. Esa noche moví algunos documentos importantes a un lugar donde no los pudiera encontrar. También decidí cambiar la combinación de mi caja fuerte. Había algo en el aire que me ponía nerviosa, una tensión que no podía identificar pero que me mantenía despierta por las noches. El viernes por la mañana recibí una llamada que me heló la sangre. Era de un abogado que decía representar a mi familia y que necesitaba confirmar algunos datos sobre mi condición mental para unos trámites legales. Le dije que no sabía de qué me hablaba, que no había autorizado ningún trámite legal. Hubo un silencio incómodo antes de que me dijera que tal vez había habido una confusión y que me contactaría después. Inmediatamente llamé a Moisés, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Le conté sobre la llamada y sobre las extrañas visitas y conversaciones de las últimas semanas. Su voz se puso seria cuando me dijo que había casos de familias que intentaban declarar incompetentes a personas mayores para tomar control de sus bienes. Me sugirió que tuviera mucho cuidado con cualquier documento que me pidieran firmar y que lo llamara inmediatamente si alguien intentaba presionarme legalmente. Esa tarde, mientras preparaba la cena, me di cuenta de que alguien había estado en mi casa. Pequeños detalles que solo yo podía notar. Un cajón que no había cerrado completamente. Unos papeles que no estaban exactamente donde los había dejado. Una silla ligeramente movida de su posición habitual. Alguien había estado buscando algo. Y tenía una idea muy clara de quién podría haber sido. Por primera vez en meses, esa noche cerré mi casa con llave por dentro. También decidí que era hora de instalar cámaras de seguridad. Si alguien estaba jugando conmigo, yo necesitaba evidencia de lo que estaba pasando. Lo que no sabía es que esas cámaras se convertirían en mi mejor arma cuando llegara el momento de la venganza. La trampa se estaba cerrando a mi alrededor, pero yo había comenzado a tejer la mía propia. La instalación de las cámaras fue más fácil de lo que imaginaba. Un técnico recomendado por Moisés vino un martes por la mañana y colocó 4 cámaras discretas. Una en la sala, una en la cocina, una en el pasillo y una apuntando a la entrada principal. Le dije a Daniela que eran para sentirme más segura después de unos robos que habían ocurrido en el barrio. Puso una cara extraña cuando se enteró, pero no podía protestar sin parecer sospechosa. Lo que descubrí en 1900, las primeras semanas me dejó sin aliento. Daniela y Javier entraban a mi casa cuando yo salía a hacer compras o ir al médico. Conocían mi rutina mejor de lo que yo imaginaba. Vi en las grabaciones cómo revisaban mis armarios, cómo fotografiaban documentos con sus celulares, cómo Javier hacía mediciones de las habitaciones como si ya fuera el dueño. Pero lo peor fue cuando vi a Daniela tratando de abrir mi caja fuerte, probando diferentes combinaciones durante casi 1 hora. Un jueves por la tarde, mientras yo estaba en la consulta médica, las cámaras grabaron algo que me hizo temblar de rabia. Javier trajo a un hombre desconocido hasta mi casa. Por los gestos y la forma en que caminaban por las habitaciones, era obvio que le estaba mostrando la casa como si fuera a venderla. El extraño tomó fotos, hizo anotaciones y hasta midió algunas paredes. Cuando llegaron a mi dormitorio, Javier abrió mi guardarropa y le mostró mi colección de joyas
como si ya fueran suyas. Esa noche, cuando Daniela me llamó con su voz, melosa de siempre preguntando cómo había sido mi consulta, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no explotar. Me preguntó si el médico había dicho algo sobre mi memoria o si había tenido algún episodio de confusión. Sus preguntas eran muy específicas, como si estuviera construyendo un expediente sobre mi supuesta incapacidad mental. Decidí hacer una prueba. El domingo siguiente, durante nuestro almuerzo familiar, fingí estar confundida sobre algunas cosas menores. Dije que no recordaba dónde había puesto las llaves, que me había olvidado de apagar la estufa esa mañana. Vi cómo los ojos de Daniela se iluminaron con una satisfacción que trató de disimular. Inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a tomar notas, como si estuviera documentando cada síntoma de mi deterioro mental. Isabel me miraba preocupada desde el otro lado de la mesa. Podía ver en sus ojos que sabía que algo no estaba bien. Cuando sus padres fueron a la cocina a buscar el postre, ella se acercó a mí y me susurró que no me creyera tan fácilmente confundida, que ella sabía que yo estaba perfectamente lúcida. Le guiñé un ojo y le pedí que guardara silencio sobre nuestra conversación. La siguiente semana recibí otra llamada del mismo abogado de antes. Esta vez era más insistente. Me dijo que mi familia había expresado preocupaciones legítimas sobre mi capacidad para manejar mis propios asuntos y que era necesario hacer una evaluación psicológica. Cuando le pregunté quién exactamente había expresado esas preocupaciones, mencionó el nombre de Daniela y Javier. Me dijo que habían presentado evidencia de mi deterioro cognitivo y que un juez podría ordenar la evaluación si yo me negaba a cooperar. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, sino de una rabia fría que comenzaba a cristalizarse en algo más peligroso. Inmediatamente llamé a Moisés y le conté sobre la llamada. Su voz se volvió grave cuando me explicó que si conseguían que un juez me declarara incompetente, Daniela podría obtener tutela sobre mí y control total sobre mis bienes. Esa tarde revisé minuciosamente todas las grabaciones de las últimas semanas. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. Daniela había estado construyendo un caso en mi contra durante meses. Había documentado cada pequeño olvido, cada momento de distracción normal para una mujer de mi edad. Había grabado conversaciones donde yo parecía confundida, sin mostrar que había sido ella quien me había confundido con información falsa a propósito. Pero había algo más en las grabaciones que me hizo sentir un frío mortal en el estómago. Vi a Javier hablando por teléfono en mi jardín, creyendo que no había nadie cerca. Hablaba sobre acelerar el proceso y sobre la vieja que no se quiere rendir. Mencionó algo sobre tener que ser más convincentes si yo seguía resistiéndome. El tono de su voz cuando dijo eso me hizo entender que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de eliminarme como obstáculo, por las buenas o por las malas. Esa noche, mientras preparaba mi té de siempre en la cocina que había sido mi refugio, durante décadas, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima pasiva que esperaba que las cosas mejoraran solas. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar que esta vieja invisible había aprendido algunas cosas durante sus 69 años de vida. Saqué mi libreta más bonita y comencé a escribir mi propio plan. Si ellos tenían evidencia falsa de mi incompetencia, yo tenía evidencia real de su traición. Si ellos tenían un abogado, yo tenía a Moisés. Si ellos pensaban que podían manipularme, yo les iba a demostrar que la mujer que había criado a una hija y construido una vida desde cero no se rendía tan fácilmente. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. Seguían creyendo que tenían el control, que yo era solo una anciana confundida que se dejaría arrastrar hacia su destino sin pelear.
Qué sorpresa tan desagradable se iban a llevar cuando descubrieran que la presa se había convertido en cazadora. Los preparativos para mi cumpleaños comenzaron 2 semanas antes de la fecha. Daniela se mostró extrañamente entusiasmada con la celebración, insistiendo en que fuera una fiesta grande para celebrar dignamente mis 69 años. Quería invitar a todos los vecinos, a sus amigos, incluso a personas que yo apenas conocía. Al principio pensé que había decidido ser una buena hija por una vez, pero las grabaciones de las cámaras me mostraron la verdad. La vi hablando por teléfono con Javier sobre cómo la fiesta sería el momento perfecto para hacer lo que tenían planeado. Mencionó algo sobre tener suficientes testigos y sobre crear una situación que no pudiera negarse después. No entendí completamente de qué hablaba hasta que la escuché practicando frente al espejo de mi baño, ensayando frases como «Ella ya no está bien» y todos pueden ver que no puede cuidarse sola. 3 días antes de mi cumpleaños, Isabel vino a casa llorando. Se sentó conmigo en el porche y me contó que había escuchado a sus padres hablando sobre algo terrible que iban a hacer durante la fiesta. No sabía exactamente qué, pero había oído mencionar palabras como humillación pública y evidencia irrefutable. Me rogó que cancelara la celebración, que dijera que me sentía enferma, cualquier cosa para evitar lo que estaban planeando. Le agarré las manos temblorosas y le dije que no se preocupara, que yo sabía cuidarme sola. Pero por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. Si querían humillarme públicamente, si necesitaban testigos para algo, significaba que el plan que habían estado construyendo durante meses estaba llegando a su punto culminante. Y yo tenía que estar preparada para lo peor. Esa noche llamé a Moisés y le pedí que viniera a mi casa urgentemente. Cuando llegó, le mostré todas las grabaciones que había recopilado durante las últimas semanas. Vi cómo su expresión se oscurecía mientras veía a mi propia hija conspirando contra mí en mi propia casa. Le conté sobre la llamada del abogado y sobre los planes que habían mencionado para la fiesta. Moisés se quedó callado durante largos minutos después de ver todo. Finalmente me dijo que lo que estaban haciendo era criminal, que tenían suficiente evidencia para denunciarlos por violación de domicilio, intento de fraude y conspiración. Pero también me advirtió que si esperábamos hasta después de que ejecutaran su plan, podría ser más difícil revertir el daño. Me sugirió que confrontara a Daniela inmediatamente, que le mostrara las grabaciones y la amenazara con denunciarla si no desistía. Pero yo tenía una idea diferente. Si querían jugar el juego de la humillación pública, yo iba a dejar que lo jugaran, pero las reglas iban a ser mías, no suyas. Le pedí a Moisés que se asegurara de que las cámaras estuvieran funcionando perfectamente el día de la fiesta y que tuviera todos los documentos legales listos para lo que pudiera pasar. También le pedí que trajera una copia certificada de mi evaluación psicológica más reciente, la que había pedido en secreto la semana anterior y que confirmaba que estaba perfectamente competente, mental y físicamente. El día antes de mi cumpleaños, mientras decoraba la casa para la fiesta que se había convertido en el campo de batalla, recibí una visita inesperada. Era el mismo hombre que había visto midiendo mi casa en las grabaciones. Se presentó como un tasador inmobiliario y me dijo que mi familia lo había contratado para hacer una evaluación de la propiedad. Cuando le pregunté quién específicamente lo había contratado, mencionó el nombre de Javier como su contacto principal. Le dije educadamente que no había autorizado ninguna tasación y que tendría que marcharse. Su actitud cambió inmediatamente. Me dijo que tenía una orden legal para hacer la evaluación y que yo no podía impedírselo. Cuando le pedí que me mostrara esa supuesta orden, comenzó a tartamudear y finalmente admitió que no tenía ningún documento oficial.
Lo eché de mi propiedad amenazándolo con llamar a la policía. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama por última vez, como una mujer inocente que todavía creía en la bondad de su familia, pensé en todo lo que había perdido ya. No solo había perdido a la hija que creía haber criado, sino también la ingenuidad que me había mantenido vulnerable durante tantos meses. Mañana descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Lo que no sabían es que yo también tenía mis propios límites, y estaban a punto de cruzar el último de ellos. La mañana de mi cumpleaños amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Mientras preparaba los últimos detalles para la fiesta, cada sonido me parecía amplificado, cada movimiento calculado. Daniela llegó temprano con cajas de decoraciones adicionales y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se movía por mi casa con una familiaridad extraña, como si ya fuera la dueña del lugar. Javier apareció una hora después con más invitados de los que yo había esperado. Reconocí a algunos vecinos, pero había muchas caras desconocidas. Cuando le pregunté a Daniela quiénes eran todas esas personas, me dijo vagamente que eran amigos de la familia que querían conocerme. Algo en la forma en que se miraban entre ellos me hizo sospechar que su presencia no era casual. Isabel llegó justo antes de que comenzara la fiesta. Me abrazó más fuerte de lo normal y me susurró al oído que me amaba mucho, sin importar lo que pasara. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando, y cuando traté de preguntarle qué le pasaba, Daniela la apartó rápidamente de mí con la excusa de que tenía que ayudar con los preparativos. A las 4 de la tarde, mi sala estaba llena de gente que hablaba en voz baja mientras me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Las conversaciones se detenían cuando yo me acercaba y se reanudaban en susurros cuando me alejaba. Era como si todos supieran algo que yo no sabía, como si estuvieran esperando que pasara algo específico. Daniela se acercó a mí con una copa de vino y una sonrisa que ahora podía ver claramente como falsa. Me dijo que quería hacer un brindis especial, que había preparado unas palabras muy emotivas para la ocasión. Mientras hablaba, noté que varios de los invitados desconocidos habían sacado sus teléfonos y parecían estar preparándose para grabar algo. En ese momento entendí que había llegado la hora. Todo el teatro, toda la preparación, había sido para este momento. Daniela iba a ejecutar su plan final delante de todos estos testigos, y yo tenía que estar lista para recibir el golpe que había estado esperando durante semanas. Lo que ella no sabía es que yo también había estado preparándome, y que el golpe más devastador no iba a ser el que ella me diera a mí, sino el que yo le devolvería cuando menos lo esperara. Daniela se colocó en el centro de la sala con su copa alzada, y un silencio expectante llenó el ambiente. Todos los invitados formaron un semicírculo a su alrededor, y pude ver cómo varios de ellos tenían sus teléfonos listos para grabar. La escena estaba perfectamente orquestada, como una obra de teatro donde yo era la única que no conocía mi papel. «Quiero hacer un brindis muy especial por mi madre», comenzó Daniela con una voz que temblaba de emoción fingida. «Una mujer que ha dado tanto por nuestra familia, que se ha sacrificado toda su vida por nosotros». Las palabras sonaban hermosas, pero había algo venenoso en su tono que solo yo podía detectar. Continuó hablando sobre mi generosidad y mi dedicación, pero cada elogio sonaba como una despedida. Entonces cambió el tono. Su voz se volvió más seria, más preocupada. «Pero también quiero hablar de algo que nos tiene muy preocupados como familia», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Mamá ha estado teniendo algunos episodios últimamente. Olvidos importantes, confusión, momentos donde no parece reconocer dónde está». Los murmullos de preocupación comenzaron a circular entre los invitados. Sentí cómo mi cara se calentaba de la humillación, pero me mantuve callada. Sabía que esto era solo el comienzo.
Daniela continuó inventando historias sobre supuestos episodios de demencia que yo nunca había tenido. Habló sobre cómo me había encontrado perdida en mi propio jardín, sobre cómo había olvidado el nombre de mis propios nietos, sobre cómo había dejado la estufa encendida varias veces. Como familia responsable, dijo con una solemnidad teatral, hemos decidido que ya no es seguro que mamá viva sola. Hemos encontrado una residencia maravillosa donde podrá recibir el cuidado que necesita. Los invitados asentían comprensivamente. Algunos incluso parecían emocionados por la difícil decisión que había tomado mi dedicada hija. Fue entonces cuando me di cuenta de para qué servían todos estos testigos. No estaban ahí para celebrar mi cumpleaños. Estaban ahí para ser testigos de mi supuesta incapacidad, para corroborar la versión de Daniela sobre mi deterioro mental. Era una puesta en escena perfecta para construir un caso legal contra mí. Me levanté lentamente de mi silla y todos los ojos se dirigieron hacia mí. «Daniela», dije con una voz que traté de mantener calmada. «No sé de qué episodios hablas. Me siento perfectamente capaz de cuidar de mí misma». Mi respuesta sonó débil incluso para mis propios oídos, exactamente como ella había planeado. «Ay, mamá», respondió con una sonrisa condescendiente. «Esto es exactamente lo que queremos decir. No tienes conciencia de tu propio estado». Se dirigió a los invitados como si yo no estuviera presente. «Como pueden ver, ella niega completamente los problemas que todos hemos notado». Javier se acercó entonces con una carpeta en las manos. «Ángela», me dijo con una falsa gentileza, «hemos preparado algunos documentos que te van a facilitar la transición. Solo necesitamos que firmes aquí para asegurar que todo esté en orden». Extendió la carpeta hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando abrí la carpeta vi exactamente lo que había estado temiendo. Era un poder legal que le daba a Daniela control total sobre mis finanzas y propiedades. También había un documento de renuncia voluntaria a mi capacidad legal y una autorización para vender mi casa. Todo estaba redactado de manera que pareciera que yo había tomado estas decisiones por mi propia voluntad. «No voy a firmar esto», dije cerrando la carpeta de golpe. El murmullo de los invitados se intensificó. Podía escuchar comentarios sobre lo terco que se vuelve uno con la edad y sobre lo difícil que debe ser para Daniela lidiar con una madre obstinada. Fue entonces cuando Daniela mostró su verdadera cara. Su máscara de hija preocupada se desvaneció por completo. «Vas a firmar esos documentos», me dijo con una voz fría que nunca le había escuchado antes. «Ya no tienes opción. Todo el mundo puede ver que no estás en condiciones de tomar decisiones racionales». «No voy a firmar nada», repetí, esta vez con más firmeza. «Esta es mi casa y yo decido qué pasa con ella». Mi voz había comenzado a temblar, no de miedo, sino de una rabia que había estado conteniendo durante meses. Daniela se acercó más a mí y pude ver la frialdad calculadora en sus ojos. «Siempre fuiste una egoísta», me dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Nunca pensaste en nadie más que en ti misma. Nosotros hemos cuidado de ti, nos hemos preocupado por ti, y así nos pagas». «Yo te crié», le respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Te di todo lo que tenía. Trabajé doble turno para pagar tus estudios. Te presté dinero cada vez que lo necesitaste. ¿Cómo puedes tratarme así? Lo que hiciste fue tu obligación como madre», me gritó. «Y ahora es tu obligación asegurarte de que tu familia esté protegida cuando tú ya no estés. Pero eres demasiado egoísta para entenderlo». Los invitados observaban la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación morbosa. Algunos incluso parecían estar disfrutando del espectáculo.
Isabel estaba en una esquina llorando silenciosamente, pero cuando traté de buscar su mirada, Javier se interpuso entre nosotras. Fue en ese momento cuando Daniela cruzó la línea de la que no habría retorno. Se acercó a mí con la carpeta en la mano y me dijo con una voz que era puro veneno: «Vas a firmar estos documentos ahora mismo, vieja estúpida, o vas a lamentarlo por el resto de tu patética vida». Y entonces, delante de 30 personas, en mi propia casa, en mi cumpleaños, mi propia hija levantó la mano y me dio la bofetada más humillante de mi vida. El sonido de la bofetada resonó en el silencio absoluto que siguió. 30 pares de ojos me miraban mientras yo me llevaba la mano a la mejilla, ardiente, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi labio partido. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Algunos incluso bajaron la mirada como si hubieran presenciado algo tan vergonzoso que no podían enfrentarlo. Daniela se quedó parada frente a mí con la mano todavía levantada, respirando agitadamente. En sus ojos había una satisfacción cruel que me hizo entender que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. No era solo sobre el dinero o la casa, era sobre poder. Era sobre demostrarme que ya no era nada, que podía humillarme delante de todo el mundo sin consecuencias. ¿Ahora entiendes?, me dijo con una voz fría como el hielo. Ya no mandas aquí, ya no decides nada. Vas a firmar esos papeles porque no tienes otra opción. Javier se acercó con una sonrisa satisfecha, como si hubiera estado esperando este momento tanto como su esposa. Miré alrededor de la sala, buscando una cara amiga, alguien que se indignara por lo que acababa de presenciar. Pero todos evitaban mi mirada. Los vecinos que habían comido en mi mesa durante años, que habían venido a pedirme favores, que habían llorado en mi hombro cuando tenían problemas, ahora me miraban como si fuera una anciana loca que había provocado su propia humillación. Isabel intentó acercarse a mí, pero Javier la detuvo con una mano firme en el hombro. «Es mejor que no te metas en esto», le dijo con una voz amenazante. «Son asuntos de adultos». Mi nieta me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero pude ver en su expresión que tenía miedo. Miedo de sus propios padres. «Última oportunidad», me dijo Daniela, extendiendo la carpeta hacia mí. «Firma ahora y esto puede terminar aquí, o puedo hacer que esto sea mucho más difícil para ti». La amenaza estaba clara. Si no firmaba voluntariamente, iban a usar este espectáculo público como evidencia de mi comportamiento irracional para forzar una declaración de incompetencia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue la última conexión emocional que tenía con la mujer que había criado durante 42 años. La hija por la que había sacrificado todo ya no existía. En su lugar había una extraña cruel que estaba dispuesta a destruirme por dinero. «No», dije con una voz que sonó más calmada de lo que me sentía. «No voy a firmar nada». Me enderecé y la miré directamente a los ojos. «Y quiero que todos ustedes salgan de mi casa, ahora». Daniela se rió, pero era una risa sin humor. «¿Tu casa?», dijo con sarcasmo. «En unas semanas esta va a ser mi casa, y tú vas a estar en una residencia donde perteneces». Se dirigió a los invitados como si fuera una presentación. «Como pueden ver, el deterioro mental es muy evidente. No puede tomar decisiones racionales». Fue entonces cuando decidí dar el primer golpe de mi contraataque. «Daniela», le dije con una voz que era pura acero, «¿de verdad crees que soy tan estúpida como piensas?». La sonrisa se desvaneció ligeramente de su cara. «¿Crees que no he notado que entras a mi casa cuando no estoy? ¿Que revisas mis documentos? ¿Que trajiste a un tasador sin mi permiso?». Su expresión cambió completamente.
Por primera vez en toda la tarde parecía insegura. Javier se acercó más, como si quisiera protegerla de mis palabras. «No sabemos de qué hablas», dijo, pero su voz no sonaba convincente. «Claro que saben», continué, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. «Sé que han estado planeando esto durante meses. Sé de las llamadas de abogados. Sé de los documentos que han estado preparando. Y sé que pensaron que era demasiado vieja y estúpida para darme cuenta». El silencio en la sala había cambiado. Ya no era el silencio incómodo de la humillación. Era el silencio tenso de la expectativa. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas confundidas, como si empezaran a darse cuenta de que había algo más complejo sucediendo. «Estás delirando», dijo Daniela, pero había perdido la confianza que había mostrado momentos antes. «Esto es exactamente lo que queremos decir sobre tu estado mental». Pero su voz temblaba ligeramente, y pude ver cómo sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le pregunté, sintiendo cómo una calma extraña se apoderaba de mí. «Que realmente creías que podías hacerme esto, que podías humillarme, robarme y deshacerte de mí como si fuera basura, que podías usar a estos pobres vecinos como testigos de tu teatro». Javier se acercó amenazantemente. «Ya basta», me dijo con una voz peligrosa. «Has causado suficiente drama. Va a firmar esos documentos ahora mismo, o vamos a tener que llamar a las autoridades para que evalúen su capacidad mental». Fue entonces cuando sonreí por primera vez en toda la tarde. Era una sonrisa que había aprendido en 69 años de vida. La sonrisa de una mujer que había decidido dejar de ser víctima. «Adelante», le dije. «Llama a quien quieras. Pero antes de que hagas eso, hay algo que todos ustedes necesitan saber». Me dirigí hacia la ventana donde había colocado una de mis cámaras de seguridad semanas atrás. Durante los últimos 2 meses, he estado grabando todo lo que pasa en esta casa. Cada visita no autorizada, cada documento que fotografiaron, cada conversación que pensaron que era privada. Todo. El color se desvaneció completamente del rostro de Daniela. Javier se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. Y en ese momento supe que había ganado la primera batalla de una guerra que apenas estaba comenzando. «Ahora», dije con una voz que era pura autoridad, «todos ustedes van a salir de mi casa y mañana van a descubrir exactamente qué pasa cuando se subestima a una vieja que ha aprendido a defenderse». La sala se vació más rápido de lo que se había llenado. Los invitados salieron en silencio, algunos evitando mi mirada, otros lanzándome expresiones de curiosidad que no habían tenido antes. Habían venido esperando ser testigos de la humillación de una anciana, pero se iban habiendo presenciado algo completamente diferente. El poder había cambiado de manos en cuestión de minutos, y todos lo habían sentido. Daniela y Javier fueron los últimos en irse. Antes de salir, Daniela se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba rabia y algo que nunca había visto antes en sus ojos. Miedo. «Esto no se va a quedar así», me dijo con una voz que trataba de sonar amenazante, pero que temblaba ligeramente. «Vamos a conseguir esas grabaciones y vamos a demostrar que estás loca. Inténtalo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero te sugiero que busques un buen abogado. Vas a necesitarlo». Javier la tomó del brazo y prácticamente la arrastró hacia la puerta, pero pude escuchar cómo comenzaron a discutir en susurros agitados tan pronto como pensaron que estaban fuera de mi alcance. Isabel se había quedado escondida en la cocina durante toda la confrontación. Cuando todos se fueron, salió con los ojos rojos de llorar. Se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. «Abuela», me susurró. «Tenía tanto miedo de que te lastimaran más. Sabía que estaban planeando algo horrible, pero
No sabía cómo ayudarte. Ya me ayudaste, le dije acariciando su cabello. Me ayudaste al amarme cuando ellos ya habían decidido odiarme. Eso significó más de lo que imaginas. Le expliqué que las próximas semanas iban a ser difíciles, que sus padres probablemente tratarían de mantenerla alejada de mí, pero que no importaba lo que pasara. Ella siempre tendría un lugar en mi corazón y en mi vida. Esa noche, después de que Isabel se fue, me senté en mi sala destruida por la fiesta y llamé a Moisés. Le conté todo lo que había pasado, desde la humillación pública hasta la confesión accidental de sus planes. Su voz se llenó de indignación cuando le describí la bofetada, pero también pude escuchar una satisfacción profesional cuando le hablé de las grabaciones. Ángela, me dijo, lo que han hecho constituye varios delitos: violación de domicilio, intento de fraude, coacción y ahora agresión física. Con las grabaciones que tienes, podemos no solo defenderte de cualquier intento de declararte incompetente, sino también presentar cargos criminales contra ellos. Hicimos una cita para la mañana siguiente para revisar toda la evidencia y planear nuestra estrategia. Pero antes de dormir, tenía algunas llamadas que hacer. La primera fue a la empresa donde trabajaba Daniela. Había investigado discretamente y sabía que tenía un puesto importante en recursos humanos, un trabajo que requería integridad moral irreprochable. Le expliqué a la persona que contestó que tenía evidencia de que una de sus empleadas había cometido agresión física contra un familiar mayor y que estaría enviando la documentación por correo certificado a primera hora de la mañana. La segunda llamada fue más difícil emocionalmente. Llamé a mi banco y les informé que iba a cambiar mi testamento y mis beneficiarios. Durante 40 años había pensado en Daniela como mi heredera universal, pero esa mujer había muerto para mí el momento en que levantó la mano contra mí. Isabel sería mi nueva heredera principal, junto con algunas organizaciones benéficas que realmente ayudaban a personas mayores vulnerables. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Contacté a un agente inmobiliario que me había estado enviando cartas durante meses, interesado en comprar casas en mi barrio para un desarrollo nuevo. Le dije que mi casa estaría disponible para venta inmediata y que necesitaba que el proceso fuera rápido y confidencial. Me aseguró que podía tener una oferta seria en menos de una semana. Durante los siguientes 3 días, ejecuté mi plan con una precisión que me sorprendió a mí misma. Moisés me ayudó a preparar toda la documentación legal. Las grabaciones fueron copiadas y certificadas. Se enviaron copias al empleador de Daniela, junto con una explicación detallada de lo que mostraban. También se prepararon denuncias criminales que se presentarían si ellos intentaban cualquier acción legal contra mí. El martes por la mañana recibí la primera señal de que mi contraataque estaba funcionando. Daniela me llamó histérica, gritando que había perdido su trabajo. Me decía que era una vieja vengativa, que había arruinado su carrera por un malentendido. Cuando le pregunté qué parte de darme una bofetada delante de 30 personas había sido un malentendido, colgó el teléfono. El miércoles, el agente inmobiliario vino con una oferta que era mejor de lo que había esperado. Una empresa de desarrollo quería comprar mi casa inmediatamente, sin condiciones, por un precio que era 30% más alto que el valor de mercado. Firmé los papeles esa misma tarde, con la condición de que podía quedarme en la casa durante un mes más para organizar mi mudanza. El jueves recibí otra llamada furiosa, esta vez de Javier. Había descubierto de alguna manera que había vendido la casa. Me gritó que no podía hacer eso, que era ilegal, que iban a demandarme. Le dije calmamente que era mayor de edad y mentalmente competente, y que podía vender mi propia propiedad cuando quisiera. Cuando amenazó con ir a mi casa a arreglar las cosas personalmente, le recordé que tenía cámaras de seguridad
y que cualquier amenaza adicional sería reportada a la policía. El viernes por la mañana, Isabel llegó a mi casa llorando nuevamente. Sus padres habían descubierto que yo había cambiado mi testamento y estaban furiosos. La habían interrogado durante horas, tratando de que confesara si había estado conspirando conmigo. Le habían prohibido verme y amenazado con echarla de la casa si desobedecía. «No importa», le dije abrazándola fuerte. «En 3 semanas voy a mudarme a un apartamento precioso cerca del centro, y tú siempre vas a ser bienvenida ahí. Y cuando cumplas 18 el próximo año, vas a tener los recursos para ir a la universidad que quieras, sin depender de nadie que pueda chantajearte». Esa tarde, mientras empacaba las pocas cosas que realmente me importaban, reflexioné sobre todo lo que había pasado en una semana. Una semana atrás era una víctima silenciosa, esperando ser destruida por su propia familia. Ahora era una mujer libre que había recuperado el control de su vida y había asegurado el futuro de la única persona que realmente la amaba. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Daniela y Javier no se iban a rendir fácilmente. Iban a intentar una última jugada desesperada y yo tenía que estar preparada para el golpe final. El contraataque llegó exactamente cuando lo esperaba. Un lunes por la mañana, 2 semanas después de mi cumpleaños, sonó el timbre de mi casa con una insistencia agresiva. Cuando abrí la puerta, encontré a Daniela acompañada de 2 hombres, que se presentaron como trabajadores sociales y un psiquiatra. También había un oficial de policía que parecía incómodo con toda la situación. «Mamá», me dijo Daniela con una voz que fingía preocupación, pero que no podía ocultar su desesperación. «Hemos tenido que tomar medidas drásticas. Estos profesionales están aquí para hacer una evaluación de tu capacidad mental. Tu comportamiento errático de las últimas semanas nos ha obligado a actuar». Uno de los trabajadores sociales, un hombre joven que evitaba mi mirada, me explicó que habían recibido una denuncia sobre una persona mayor que estaba tomando decisiones financieras irracionales y que mostraba signos de deterioro cognitivo. Mencionó la venta impulsiva de mi casa y los cambios drásticos en mi testamento como evidencia de mi supuesta incapacidad. «Entiendo», les dije con una calma que pareció sorprenderlos. «Por favor, pasen, pero antes de que comenzamos con cualquier evaluación, hay algunas cosas que ustedes necesitan saber». Los guié hasta mi sala, donde había preparado cuidadosamente varios documentos sobre la mesa de centro. El psiquiatra, una mujer mayor que parecía más profesional que sus acompañantes, tomó asiento y sacó una carpeta. «Señora Ángela», me dijo, «entendemos que esto puede ser incómodo, pero es un proceso necesario para asegurar su bienestar». Su tono era gentil pero firme. «Doctora», le respondí, «antes de que comencemos, me gustaría mostrarle mi evaluación psicológica más reciente». Le entregué el documento certificado que había obtenido 2 semanas antes. Como puede ver, fue realizada hace menos de un mes por el doctor Ramírez del Hospital General y confirma que estoy en plenas facultades mentales. La expresión del psiquiatra cambió mientras leía el documento. Era evidente que no esperaba encontrarse con una evaluación profesional tan reciente y completa. Daniela se acercó rápidamente, tratando de ver los papeles. «Eso tiene que ser falso», dijo con una voz aguda. «Ella nunca me dijo que se había hecho ninguna evaluación». «¿Por qué tendría que decírtelo?», le pregunté, mirándola directamente, a los ojos. «¿Desde cuándo tengo que pedirte permiso para cuidar de mi propia salud?». Me dirigí al grupo de profesionales. «Como pueden ver en esa evaluación, estoy perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones». Uno de los trabajadores sociales parecía confundido. «Pero nos dijeron que había vendido su casa impulsivamente, sin consultar con su familia».
Su voz tenía menos autoridad que cuando habían llegado. Vendí mi casa porque quise hacerlo. Expliqué pacientemente. Es mi propiedad, y como mujer adulta y mentalmente competente, tengo derecho a venderla cuando considere conveniente. Saqué la documentación de la venta. Como pueden ver, recibí asesoría legal completa y el precio fue excelente. Daniela estaba perdiendo el control. «Pero nunca nos consultó», gritó. «Siempre hablábamos de estas cosas. Su comportamiento es completamente diferente». Se dirigió a los profesionales con desesperación. «Ella antes era una mujer muy dependiente de nuestra opinión. Esto no es normal». «Tienes razón», le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Mi comportamiento ha cambiado. Cambió el día que me diste una bofetada delante de 30 personas en mi propio cumpleaños». El silencio que siguió fue absoluto. El psiquiatra levantó la vista de los documentos. «Disculpe, ¿puede explicar eso con más detalle?» Su tono profesional se había vuelto más interesado y ligeramente alarmado. «Por supuesto», respondí, dirigiéndome hacia mi sistema de entretenimiento. «Tengo las grabaciones de seguridad que documentan el incidente». Mientras insertaba el disco, pude ver cómo Daniela y Javier intercambiaban miradas de pánico. «Eso es privado», protestó Javier. «No puede mostrar grabaciones privadas sin nuestro consentimiento». Pero su voz sonaba desesperada, no autoritaria. El Lyon, oficial de policía, que había permanecido callado hasta ese momento, habló por primera vez. «Si la grabación muestra evidencia de agresión física, tengo la obligación legal de revisarla». Se dirigió a mí con respeto. «Señora, ¿me da permiso para ver esa grabación?» «Por supuesto, oficial», respondí, presionando el botón de reproducción. Durante los siguientes 10 minutos, toda la humillación de mi cumpleaños se desarrolló ante los ojos de los profesionales. La manipulación emocional, la presión para firmar documentos, los insultos y, finalmente, la bofetada que resonó claramente en el audio. Cuando la grabación terminó, el psiquiatra fue la primera en hablar. «Señora Ángela», me dijo con una voz completamente diferente, «lo que acabo de ver constituye abuso hacia una persona mayor. No hay absolutamente nada en su comportamiento que sugiera incapacidad mental. De hecho, el hecho de que haya tenido la previsión de instalar cámaras de seguridad y documentar estos incidentes demuestra una capacidad de juicio excepcional». Uno de los trabajadores sociales se dirigió a Daniela con una expresión seria. «Señora, vamos a tener que abrir una investigación sobre este incidente. El abuso hacia personas mayores es un delito grave». Daniela se había puesto pálida, como un papel. El oficial de policía se acercó a mí. «Señora Ángela, ¿desea presentar cargos formales por agresión?» Su actitud hacia mí había cambiado completamente. Ya no era una anciana posiblemente incompetente. Era una víctima de abuso que había sido lo suficientemente inteligente para documentar su victimización. «Sí», respondí sin dudar. «Quiero presentar cargos formales». Me dirigí a Daniela, que parecía estar en shock. «También quiero una orden de restricción. No quiero que te acerques a mi nueva casa cuando me mude». La doctora cerró su carpeta. «Definitivamente. No hay necesidad de ninguna evaluación adicional», anunció. «Esta señora está claramente en plenas facultades mentales y ha sido víctima de manipulación y abuso. Voy a incluir en mi reporte que cualquier intento futuro de cuestionar su competencia mental debe ser investigado como posible continuación del patrón de abuso». Daniela finalmente explotó. «¡Esto es ridículo!», gritó. «Ella está manipulando a todos ustedes. Es una vieja vengativa que está destruyendo a su propia familia». Pero sus palabras solo confirmaron lo que todos acababan de presenciar.
en la grabación. Javier trató de tomar el brazo de su esposa. «Daniela, cállate. Vámonos de aquí». Su voz era la de un hombre que sabía que había perdido completamente. Pero Daniela no había terminado. «¡No!», le gritó soltándose de su agarre. «Esa casa debería ser nuestra. Esa herencia debería ser nuestra. Nosotros cuidamos de ella durante años». Se dirigió a mí con una rabia que ya no trataba de disimular. «Eres una egoísta. Siempre fuiste una egoísta». En ese momento, algo dentro de mí se calmó completamente. La mujer que había criado, la hija por la que había sacrificado todo, había desaparecido para siempre. En su lugar había una extraña llena de odio que culpaba a todo el mundo, menos a sí misma por las consecuencias de sus propias acciones. «Ya terminé contigo», le dije con una voz que era pura tranquilidad. «Oficialmente ya no tienes madre». 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, tomando mi té de la tarde mientras veo el atardecer pintarse de colores dorados sobre la ciudad. El aire huele a jazmín del pequeño jardín que he plantado en macetas y puedo escuchar el suave murmullo de la fuente que Isabel me ayudó a instalar el mes pasado. Es un sonido que me tranquiliza, muy diferente al silencio tenso que llenaba mi antigua casa durante esos últimos meses de traición. Mi nueva vida ha florecido de maneras que nunca imaginé posibles. El apartamento es perfecto para mí. Luminoso, moderno, con todas las comodidades que necesito y sin los fantasmas del pasado que habitaban cada rincón de la casa donde crié a una hija que resultó ser mi enemiga. Aquí no hay recuerdos dolorosos, solo la paz de empezar de nuevo a los 70 años. Isabel viene a visitarme cada fin de semana. Cumplió 18 hace 3 meses y con el dinero de la herencia que le dejé, pudo inscribirse en la Universidad de Medicina que siempre soñó. Sus ojos brillan cuando me cuenta sobre sus clases, sobre los amigos que ha hecho, sobre el futuro que está construyendo. Es la misma luz que vi en ella cuando era pequeña, pero ahora más madura, más determinada. Me dice que quiere especializarse en geriatría para cuidar de personas mayores que necesitan quien las defienda. Sé que va a ser una doctora excepcional. Sus padres intentaron impedir que me viera durante los primeros meses. Llegaron incluso a amenazarla con no pagarle los estudios si mantenía contacto conmigo. Pero Isabel les recordó que ya no dependía de ellos financieramente, que ahora tenía los medios para ser independiente. La última vez que hablamos del tema, me contó que Daniela había tratado de manipularla con lágrimas y chantajes emocionales, pero que ella había aprendido a reconocer esas tácticas. «Abuela», me dijo, «tú me enseñaste que el amor verdadero no viene con condiciones ni amenazas». Daniela nunca encontró otro trabajo en su área. La industria de recursos humanos es pequeña y la noticia de sus acciones se extendió rápidamente. Los cargos criminales por agresión fueron procesados y aunque solo recibió libertad condicional y servicio comunitario, el registro criminal arruinó sus posibilidades de conseguir empleo en cualquier posición de confianza. Supe por Isabel que tuvieron que vender su casa y mudarse a un apartamento mucho más pequeño. Javier consiguió trabajo como vendedor de autos usados, un empleo que está muy por debajo de sus aspiraciones anteriores. Han intentado contactarme varias veces. Al principio eran llamadas llenas de ira y amenazas legales que nunca se materializaron. Después vinieron las cartas pidiendo perdón y rogando una reconciliación familiar. Más recientemente, han sido mensajes desesperados pidiendo ayuda financiera, alegando que están pasando por dificultades. Cada comunicación va directamente a la basura sin ser abierta. Cambié mi número de teléfono y me mudé sin dejarles mi nueva dirección. Para mí, esas personas ya no existen. La orden de restricción sigue vigente. Violaron 2 veces durante los primeros meses, apareciendo en lugares donde sabían que estaría,
tratando de hablar conmigo. Cada violación fue reportada a la policía y ahora entienden que cualquier acercamiento adicional tendrá consecuencias serias. Han aprendido, finalmente, que ya no soy la mujer sumisa que pueden intimidar o manipular. Mis días ahora están llenos de cosas que realmente me dan alegría. Tomo clases de pintura los martes y jueves. He descubierto que tengo talento para los paisajes y mi instructor dice que mis trabajos muestran una liberación emocional que es muy poderosa. Los miércoles trabajo como voluntaria en un centro para personas mayores, ayudando a otras mujeres que han pasado por situaciones similares a la mía. Es sorprendente cuántas historias parecidas existen, cuántas familias ven a sus ancianos solo como fuentes de dinero, en lugar de como seres humanos con derechos y dignidad. Los viernes por la noche Isabel y yo cocinamos juntas y me cuenta sobre sus estudios y sus planes. A veces habla de sus padres, pero cada vez menos. El dolor de perder a la familia que creyó tener se está sanando lentamente, reemplazado por la comprensión de que el amor verdadero no se basa en la sangre, sino en el respeto mutuo y la genuina preocupación por el bienestar del otro. Anoche, mientras organizaba mis papeles, encontré una foto vieja de Daniela cuando tenía 5 años. En la imagen está abrazándome después de su primer día de escuela, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de amor genuino. Por un momento sentí una punzada de tristeza, no por la mujer en la que se convirtió, sino por la niña inocente que fue. Pero entonces recordé que las decisiones que tomó como adulta borraron completamente a esa niña. Guardé la foto en una caja en el fondo de mi armario. Algunos recuerdos es mejor dejarlos en el pasado. Esta mañana recibí una carta del bufete de abogados que maneja las donaciones que hice con parte del dinero de la venta de la casa. La Fundación para Personas Mayores Víctimas de Abuso Familiar ha podido ayudar a 53 mujeres en situaciones similares a la mía durante los últimos 6 meses. Cada una de esas mujeres recuperó su dignidad y su autonomía gracias, en parte, a lo que yo viví. Eso le da un sentido completamente nuevo a todo el dolor que pasé. Isabel me preguntó la semana pasada si alguna vez me arrepiento de haber sido tan drástica, si extraño tener una hija. Le respondí que no extraño a la mujer que intentó destruirme, pero que sí lamento profundamente no haber criado mejor a la niña que una vez fue. Tal vez fui demasiado permisiva, tal vez le di demasiado sin enseñarle el valor del esfuerzo, tal vez no le mostré que el amor viene con responsabilidades. Pero esos arrepentimientos ya no me consumen. A los 70 años he aprendido que mirar hacia atrás con culpa es una pérdida de tiempo. Lo importante es el presente, y mi presente está lleno de paz, dignidad y del amor genuino de una nieta que eligió quedarse a mi lado cuando todo se derrumbó. Mientras el sol se oculta completamente y las primeras estrellas comienzan a aparecer, cierro los ojos y siento una gratitud profunda. Gratitud por haber tenido la fuerza de defenderme. Gratitud por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de tu propia vida. Gratitud por Isabel, que me demostró que el amor verdadero existe y que vale la pena cualquier sacrificio. Mañana será otro día de mi nueva vida. Una vida que construí desde las cenizas de la traición familiar. Una vida donde nadie puede humillarme, donde nadie decide por mí, donde mis días me pertenecen completamente. Daniela perdió una madre, pero yo gané mi libertad. Y en este intercambio, yo fui quien salió victoriosa. Me levanto lentamente de mi silla, recojo mi taza de té vacía y entro a mi hogar. Mi verdadero hogar, donde cada objeto me pertenece, donde cada decisión es mía, donde cada día que amanece es una confirmación de que elegí correctamente. Ellos nunca más tocaron mi nombre y yo nunca más volví a ser la mujer invisible que fui durante tantos años.